Estamos por CX30 Radio Nacional, 1130M, radionacional.com.uy, también en nuestra web Libertas, libertas.uy. Te podés comunicar con nosotros al 093-829-272. Estamos en Facebook, en donde estamos, en Instagram, un montón de gente siguiéndonos ahora por Instagram, en donde estamos Uru, en Twitter, @en donde estamos, y en YouTube, mira en dónde estamos. ¿Y en dónde estamos? En dónde estamos en materia de declaración de bienes, evasión de impuestos. El tema Andrade, ¿no? Acá recibo un comunicado del diputado, el doctor Felipe Schipani, que me dice declaración de diputados y senadores colorados en relación a la situación del senador Andrade. Ya está con nosotros el doctor Gustavo Subía, ex fiscal y diputado por el Partido Colorado a través de su movimiento, Tercera Vía. ¿Cómo le va? ¿Cómo está, doctor? Buenos días, Rubén. Muy bien. A la orden. Venimos tratando con usted un tema que es enorme para el país y que tiene que ver con la seguridad pública. Fuimos dándole distintos enfoques, usted nos fue explicando distintos temas. Hoy por hoy ya está, digamos que en el tapete, está en la palestra pública, se decía antiguamente. ¿Sigo dando frases viejas? Está en el Son candelero. de total recibo, me encantan, le da gracejo y posibilitamos de esa forma los orígenes, que los orígenes estén presentes siempre. Me encanta. Adelante. Exacto. Así que bajo esa tradición, digamos, de conservador liberal como soy yo, sigo con el gracejo de nuestro castellano, de nuestro castizo. En ese sentido se ha puesto entonces ante la opinión pública el gran tema de la seguridad y a su vez de la LUC, ¿no? De la Ley de Urgente Consideración, dado que parecería que se llegó a una recolección de firmas que habilitaría a ese referéndum, pero vamos viendo, según el conteo de la Corte Electoral, que estamos casi en un 22% de firmas que no son convalidadas. Esto daría en este promedio prácticamente que pueden llegar a ir raspando o no lleguen al referéndum. No importa, eso se esperará, se verá cuando la Corte lo diga. El hecho es que se puede ir a un referéndum, el gobierno le plantea a diputados y senadores que tomen cartas en el asunto, ¿vio? Metí otra expresión también clásica, como para que salgan a explicar a la opinión pública, a toda la ciudadanía, cuál es la importancia de la ley de urgente consideración. Si yo no tengo malentendido, una ley que fue profusamente debatida, intensamente debatida, y que es una cuarta versión de la LUC original. Eso también hay que decirlo porque es una ley que está muy inventada, muy pensada, muy debatida, y en ese sentido hay capítulos que se vinculan, por ejemplo, a la seguridad pública, atribuciones a la policía que antes no tenía y que nos brindan, bueno, importantes garantías a todos los ciudadanos. Fuimos viendo ese tema con el doctor Rubén Flores Dapkevicius, constitucionalista grado 3 en Derecho Constitucional, la legítima defensa policial presunta, la legítima defensa presunta para cada uno de nosotros, que se amplía en el concepto. Estuvimos viendo con el propio diputado Subía estos temas y, por ejemplo, las atribuciones policiales de persecución a una persona sospechosa con apariencia delictiva, la posibilidad de cachear a una persona, también de revisarla si tiene apariencia delictiva. ¿Qué es ese concepto de apariencia delictiva? El registro de violadores también, que no existía, como para que la ciudadanía tenga bien presente si tal ciudadano tiene antecedentes como violador o abusador sexual. Hay mucha tela para cortar ahí, ¿no? Enorme. Me está tirando centros y no sé cuál agarrar. Salí corriendo ahora. Vamos, si le parece, a lo de las atribuciones policiales, porque fue un tema que incluso se lo debate mucho a nivel periodístico, a nivel público. Se habla de abuso de autoridad, en algunos casos se habló de eso. ¿Se acuerda aquella Bueno, persecución, aquel joven que después terminó chocando? sí. Yo hoy tenía preparado más o menos para usted lo mismo que expuse ayer en la Casa del Partido Colorado, que fue el lanzamiento de la campaña a favor de la LUC y en contra del referéndum. Vamos por ahí Y entonces. no, pero no tengo ningún problema en contestarle ahora. Le digo más o menos la articulación. E incluso hice de las tantas articulaciones que se pueden hacer para enfocar la LUC, hice una articulación diferente para no hacer lo costoso en tiempo que implica analizar todos los artículos. Tenía 10 minutos ayer. No, sí, sí. Pero eso lo dijo para la segunda parte y le contesto a usted. Primero, ¿abuso policial puede existir? Sí. ¿Corrupción policial puede existir o existe? Sí. ¿Yo como fiscal pedí procesamientos de policías por abusos? Sí. Es decir, no entremos en el juego de lo que plantea muchas veces la izquierda con respecto a la LUC, de que o todo es blanco o todo es negro. No, hay de todo.
Usted me habrá sentido porque lo digo permanentemente. ¿Políticos corruptos han existido? Sí. ¿Médicos corruptos? Sí. ¿Abogados? Bueno, de los abogados de mi gremio vamos mejor a olvidarnos. Pero Cuidacoche vinculaba a la Sí, rapiña que le realizaron. Sí, pero por favor, sí, entonces, sí. ¿qué sostenemos? ¿Que hay policía abusadora? Y sí, puede haber, ha habido, y todo pronostica que sí, y que hay padres abusadores y madres abusadoras y abuelas que prostituyen a las nietas, pero por favor, ¿de qué estamos hablando? Entonces, lo primero, hay que distinguir si el abuso policial existe, que yo sostengo que existe, porque ha existido y todo hace presumir de que lo va a seguir haciendo, hay que discriminar cuándo es abuso y cuándo no. El tema es Sí. que muchas veces, y ahí viene lo ideológico, político, granciano, el relato, Sí. etcétera, y a veces aprovechamos circunstancias que no son de abuso para decir que hay abuso. Yo creo que le relaté Sí, actualmente. perfecto, perfecto. Además es bueno discriminar ese asunto. Bueno, la palabra discriminación no cae muy bien en estas épocas. No, Vamos no, a, discriminemos, señor. vamos, Discriminemos. Si no nos distinguimos lo que es un ómnibus y una bicicleta y así nos va a ir en la sí, vida, por sí, sí, favor. no, y además cedemos terreno a ese relato gramsciano. Doctor, una cosa es que existen siempre corruptos en todas partes, van a existir y existirán, y delincuentes, y otra cosa es lo que plantea la izquierda, que es que el instrumento legal que se ha creado es el que permea esa situación o potencia esa corrupción, ¿no? Prácticamente como que el instrumento legal es corrupto. Claro, existen senadores pobres, parece que sí, que existen, que no tienen para comer. Y bueno, hay que tener piedad en este planeta. Sí, Entonces, vamos a poner dos ejemplos claros, que son ejemplos que llevan a hacer entender estos puntos de vista objetivos, racionales, no subjetivos, no interesados, no emocionales. Hubo el suceso de Durazno. Los policías persiguen a un muchacho, el muchacho huye como voluntad de no acatar a la autoridad, termina falleciendo porque se accidenta sí. contra un objeto perfecto. Yo ahí estimo que es una barbaridad el pronunciamiento judicial. Bien, es mi estimación. Claro, Pero en Artigas hubo otro caso donde persiguieron también los funcionarios policiales a una persona y le llegaron a disparar claro. armas de fuego y fallece, hay un fallecimiento, y ahí hubo responsabilidad penal para esos funcionarios policiales. Y todo indicaría de que es correcta la solicitud de responsabilidad penal sobre esos funcionarios policiales. Ahora, ¿la LUC tiene algo que ver en esto? No. La LUC es un instrumento que da armas para usarlas, bien o mal. Las armas, esas que después podemos discutir el tema de armas, esas que yo en lo personal tengo y a veces uso, las puedo usar bien o las Claro, puedo usar mal. El claro. dinero lo puedo usar bien, mal, el coche bien, y así sucesivamente. Todo. Entonces, todo depende del uso que se le dé. ¿En qué a la policía o incluso a los ciudadanos la LUC le ha ampliado el rango de operaciones? Bueno, empecemos o volvemos a la legítima defensa. Claro. Antes, el ciudadano solo se podía defender de la puerta de su casa para adentro, solamente podía ejercitar violencia, sobre todo en la noche. Ahora la LUC aumenta, por ejemplo, al galpón, allá en el kilómetro 270, donde la policía puede demorar 3 horas en llegar, Sí. donde el individuo vive solo con su mujer y su hija. Ese individuo podría defender la casa y Sí. no podía defender el galpón que está Exacto. pegado a la casa donde de noche tiene que ir para cuidar los animales. Entonces, se le mete alguien en el galpón a las 11 de la noche, el individuo está trabajando con los animales y el individuo tiene que preguntarle, perdón señor, ¿qué desea usted? Cuando pregunta eso, ya tiene la 45 en la cabeza, se le meten para la casa, le violan a la hija y lo Claro. terminan matando previa tortura para que diga dónde tiene el dinero. Entonces, Exacto. ¿no habilitamos a ese hombre a que se defienda también en el galpón, en la noche? Bueno, Ujú. el Código Penal, en esas interpretaciones que achican la posibilidad del ciudadano, no lo habilitaba. Bueno, Aparte ahora la la ley luz, es clara ahí, la LUC es muy clara en bueno, eso que usted dice, la porque luz habla es de muy clara. peligro de vida cuando existe peligro de vida o peligro en sus bienes, en los bienes patrimoniales, y a su vez el peligro de vida es provocado por una agresión que no provocó el sujeto
que recibe Bueno, la agresión. esa Es es una la agresión legítima no defensa provocada. clásica. Claro, un ataque ilegítimo, una proporcional defensa Defensa, y claro. luego que no haya provocado la situación. Pero además de eso, la LUC establece en qué ¿En lugares qué lugares? puede Claro, defenderse. Y se claro. presume que concurren esas tres circunstancias, dice y decía el Código Penal, y ahora Sí, lo repite la LUC. ¿Cuándo? Bueno, cuando está dentro de su casa con la puerta trancada, siempre se entendió que sí. sí, claro, Porque claro. alguien podría decir, no, aunque se te meta dentro de la casa, si no le ves un arma de fuego, no podés defenderte con violencia. Ah, perfecto. Entonces, lo dejamos que se meta, no podemos visualizar porque es de noche qué es lo que trae en la mano. Cuidado, estoy haciendo una suposición de irracionalidades que hay gente que la sostiene. Hay Totalmente. gente que sostiene cualquier cosa. Vamos a empezar por eso, Claro. porque en este planeta, Dios Sí, mío. sí, sí, la Tierra es Entonces, plana y qué sé yo. sí, Pero, por eso. pero una Lo que persona que entre sin permiso del propietario, le termino. La LUC amplía los lugares en que usted puede defenderse. Y usted de repente tiene la casa. Y en el fondo de la casa tiene una barbacoa y que si sale de noche a las 11 de la noche y ve una persona que tiene que suponer que entró porque necesitaba orinar, como dicen ahora los muchachos, porque necesitaba un vaso de agua. Ah, se le aparece a las 11 de la noche atrás del árbol y necesitaba un vaso del agua. Bueno, claro. puede ser. A ver, en el reino de las hipótesis todo puede ser, pero el que asume el riesgo de meterse en una casa en lugar de golpear para entrar, de meterse en forma clandestina, que asuma el riesgo, porque el propietario o quien mora en esa casa tiene también que presumir que en la noche, si se le aparece a alguien sin pedir permiso, no va a ser para pedir el vaso de agua. Y tenemos una colisión de Sí, derechos y hay que ir por el derecho de aquel que no ha cometido ninguna infracción, que es el que está dentro de la casa, no el que penetró clandestinamente. Si penetró clandestinamente, bueno, todo eso lo quieren llevar al barro. sí, Todo claro, eso es el abuso, el gatillo fácil, matalo que no pasa nada. Bueno, es claro. en el mundo que yo he vivido, donde Sí, todos eran inocentes, por supuesto, nadie era culpable, claro. y hasta, Y es, después le voy a contar una anécdota, que vino una vez un individuo y me dice, yo la violé. Y quedamos todos espantados porque un sincericidio de esa magnitud nunca lo habíamos escuchado. Y después algún día le voy a explicar la anécdota en qué consistía que el individuo había venido a declarar y qué le habían dicho previamente algunos asesores, entre comillas. Vos confesá que te vas para tu casa esa misma tarde, ¿vio? Pero esas cosas son sí, anécdotas. Al día que escriba anécdotas un de, libro, va a sí, dar. anécdotas de disparates. No, es importante el dato que usted da, el detalle que plantea la LUC, que amplía el rango geográfico para actuar en legítima defensa. Y Claro. concibe incluso concibe el derecho de propiedad, porque habla de cercanías de la morada, habla de un límite racional de esa cercanía, como usted plantea, los galpones, qué sé yo, el ganado que está cerca pastoreando en la noche, de pronto y aparece alguien, y ¿por qué aparece alguien? Bueno, y a su vez también da otro concepto, que es la legítima defensa ante el peligro de vida que experimenta esa persona, ante una agresión que esa persona no provoca, pero también el peligro de vida que puede sufrir un tercero, un familiar, por ejemplo, su esposa, sus hijos, su hija, qué sé yo. O también amplía el rango de legítima defensa a la actividad comercial. Si usted ingresa a una panadería y ve que entran dos tipos encapuchados y encañonan a la mujer que es la dueña o la encargada del comercio, y de pronto usted está muy cerca y es, no sé, cinturón negro en Kung Fu, ya que estamos en los disparates, y sabe que usted les hace una llave y los tira al piso. Ahí qué pasó, fue legítima defensa. Y capaz que uno de ellos muere porque cae mal y pega a la 100 contra no sé qué, un Sí, ahí ángulo de viene algo. claro, viene toda la casuística que habitualmente se examina caso a caso. Pero vamos a otra más importante. Vamos a meter el dedo bien en la llaga, que duela. A ver, así entramos. La legítima defensa frente al ataque a la propiedad, no a la vida, al ataque a la propiedad. Es decir, me entran a robar, se están yendo con mi camión y Mm, yo uso un arma de fuego y con la mala suerte, porque quería pegar a la rueda, que le pego al delincuente y lo mato. mm, La LUC ahora establece claramente, interpreta el Código Penal de hace ya 80 años que dice que se puede defender la vida y otros derechos. Y entre esos otros derechos está la propiedad. Y claro. yo no sé si con usted lo hablamos,
de que la propiedad no es solamente lo que tiene ese señor de traje con un reloj de oro, fumando un puro y diciendo cómo amaso dinero. No, la propiedad es lo que tenemos cualquiera de nosotros. Yo por lo menos ahorro para cuando sea más viejo y claro. tenga necesidad de que mi jubilación, que me la atacan con el IAS, y si quieren metemos al IAS en el baile, que mi jubilación me pueda rendir para sobrevivir, no para andar por Europa, para sobrevivir en el Uruguay. Entonces, claro. ¿qué? Se me llevan ese dinero y yo tengo que decir amén. Bueno, la LUC, en interpretación del Código Penal, que ya lo decía, dice, se pueden defender otros derechos, la LUC establece más claramente los derechos patrimoniales. Pero espere, sin ir a la plata, sin ir Y en al consonancia camión. con el artículo 7 de la Constitución, Claro, que la es uno de los defensa derechos de todo. fundamentales, ¿no? Es uno de los derechos fundamentales. Pero vamos a seguir poniendo ejemplo. Usted está en su casa y ve que a su hijo pequeño lo toman de los brazos y lo quieren meter adentro de un vehículo. Entonces, ¿usted tiene derecho a ejercitar violencia contra aquel que está secuestrando a su hijo? Sí. Usted está armado, efectúa un disparo de arma de fuego y está defendiendo la libertad de un secuestro que puede terminar en la muerte y bla, bla, bla. Defendemos la libertad. Y a la mujer que la están violando, ¿qué? Le dicen, no te queremos matar, te queremos violar. Ah, entonces dele nomás, porque como no me quiere matar, la interpretación clásica, lamentablemente reduccionista, ideologizada, con un garantismo atroz hacia el delincuente, interpretaba que solo la vida. Ya si era la propiedad, la libertad sexual, teníamos problemas. Con la libertad sexual, le soy sincero, en los últimos años, usted sabe que los movimientos feministas hacen ruido, entonces con la libertad sexual ya había más prudencia para meterse. Pero en última instancia eso es ideologizar la justicia para cobrar para el lado que la tribuna, pues ya sabemos cuál tribuna, va a decir, ah, muy bien. Yo tuve el caso de un individuo, varios casos he tenido, no míos, porque en mis casos yo tuve un almacenero que lo habían rapiñado ya 2 veces, iban poco menos que a retirar dinero del comercio de él los sábados antes de irse a bailar unos muchachos, el individuo se compró un arma. Apenas entraron al rapinero, cuando sacaron el arma, el individuo, que era una persona de 70 y pico de años, con esa puntería que da el terror, porque a veces el terror o la situación de estado anormal de conciencia permite realizar cosas que uno no realizaría, mató a los 2 rapiñeros. Yo no esperé, y ahí me adelanté al Código de Proceso Penal, recuerdo en una audiencia muy pintoresca, no esperé que culminara la instrucción, con los elementos que tuve a mano antes que el juez me lo pasara en vista, como se pasaba antiguamente. Me expedí en esa misma audiencia para sorpresa del magistrado en cuanto a la no punición de esa conducta. Pero he visto, a mi juicio, excesos donde se aplicó delitos de homicidio cuando eran legítimas defensas. Nadie en su casa busca matar por matar, está defendiendo primero, y además hay que saber que somos animales, racionales pero animales, y el animal tiene tendencias defensivas que no podemos coartar bajo el riesgo de querer transmutar la naturaleza del ser humano. Y además está orientada la ley a defender al ciudadano que no es agresivo, justamente que no agrede, que está cumpliendo con su, digamos, deber de ciudadano, que está en su casa, en su propiedad, en su negocio, que paga los impuestos, que como usted dice, su propiedad es el medio de vida. Ese camión, en esa hipótesis, en esa casuística, quizás el camión del feriante, y se le llevan todo el instrumento de trabajo por el cual subsiste su familia, por ejemplo. Todas esas cosas. Y es un tema muy delicado el de la legítima defensa, porque juzgar gente como homicidas cuando en verdad fueron hechos en legítima defensa también fractura la sociedad, la lesiona muchísimo. Y le agrego lo siguiente. Primero, hay trabajos interesantes en los últimos años que han juzgado el eventual exceso en la legítima defensa en forma culposa. Es decir, entendiendo que si yo me excedo sin la capacidad como para poder prever qué es lo que está pasando. Porque ¿qué hace un delincuente cuando prevé una acción delictiva? Generalmente la planifica,
aunque sean minutos, va, mira la casa, prevé por dónde va a entrar, vuelve al otro día, calcula los perros. Es decir, el delincuente se toma minutos, Sí, horas o días para sí. planificar un golpe. Bien. ¿Qué hace el ciudadano que se defiende? Tiene 3 segundos. Reacciona. 3 segundos Claro, para poder responder. Si yo claro. veo en una situación eventualmente agresiva, no puedo sentarme a pensar racionalmente a ver qué está pasando, prendeme la luz que quiero ver. Son 3 segundos contra de repente varios días en que el delincuente ha venido calculando los ángulos para penetrar una propiedad. Exacto. ¿Cómo no vamos a tener en cuenta la imposibilidad de cualquier ser humano de tener que decidir entre la vida de su familia, porque por favor sobran casos, Sí. en el interior profundo del país sobran casos de gente veterana que aparece muerta, pero fue torturada previamente para que digan dónde tiene la plata. Entonces, ¿y qué vamos a esperar? Que ese veterano con edad, como soy yo, veterano ya entrado en años, en 3 segundos, calcule perfectamente. Bueno, por suerte hay un trabajo de la legítima defensa culposa que por lo menos mitigaba, ahora tenemos la LUC, pero mitigaba, bajaba la eventual responsabilidad de la persona que se defiende, teniendo en cuenta que esa conducta era propia de un exceso que se le había realizado. Doctor, si le parece concluir la nota con una evaluación general, como usted quería plantear de la LUC, y Muy podemos a rápido, partir de ahí. muy rápido. La que hago justamente no es general, nos sigue quedando pendiente la general. Voy a hacer simplemente una historia de que en los últimos años del gobierno frentista el tema cifras de delincuencia se le disparó. No lo podían frenar. Y entonces, lo que la gente entiende tradicionalmente es que hasta que terminó el gobierno frentista no hubo intención de frenar aquello. Recién ahora con la LUC se está intentando frenar. No es así. En los últimos años, en el 2018, el Frente envió un proyecto de ley muy sancionatorio, la 19.653, que fue muy discutida en el Parlamento e incluso fue no votada por algunos frentistas, pero la mayoría la votó y el Ejecutivo de la época así lo propuso. Y esa ley comenzó el camino que después va a seguir la LUC. Sucede que como esa ley era originariamente del Frente, nadie dijo nada. Y rápidamente Sí, si tenemos sí, 3 sí, minutos, sí. 5 tenemos, le relato. El artículo 224 del Código de Proceso Penal era el que determinaba si cuando una persona era sometida a proceso iba con prisión o sin prisión. Voy a hablar chabacanamente para que se entienda, si no, Sí, si la sí. el código, originariamente, el Código de Proceso Penal, preveía que solamente iba con prisión cuando había riesgo de fuga. Y quedaba en un limbo el riesgo de fuga y entonces los muchachos salían, porque, como siempre, la justicia temerosa de aplicar la mano justa, no la dura, la justa, y todo era mano blanda. Entonces, mire lo que larga ese proyecto de ley que le estaba diciendo y se aprobó. Dice, el peligro, le agregan esto, el peligro de fuga se presumirá cuando el imputado posea la calidad de reiterante o reincidente y el Ministerio Público imputare alguna de las siguientes tipificaciones: violación, abuso sexual, atentado violento al pudor, rapiña con privación de libertad, extorsión, secuestro, homicidio, ley 18.026, ley de estupefaciente, ley 19.574. Le tiraron con la estantería. Claro. Si el hombre fuera reincidente, Y en digamos, delitos violentos. en delitos, sí, pero delitos que... Violación, rapiña, acá tengo 10 extorsión. delitos, Sí, 10 claro. delitos. Sí, sí. Entonces, se acabó no, si no hay riesgo de fuga, no te proceso con prisión. No, la ley dice que lo procesa sí o sí con prisión, se incurren estos delitos y era reincidente. Reincidente. Hasta ahí yo mismo se la llevo, por supuesto, me interesaba y yo aplaudí. Pero la ley le agregaba si fuera reiterante. Cometieron un pecado original, un pecado como aquellos pecados gravísimos que se graduaban en los 10 mandamientos, porque hablaba de los reiterantes. El reiterante es el que tiene una causa en la que no cayó sentencia y comete la segunda, en la que por supuesto no cayó sentencia porque recién la comete. Presuntamente inocente,
Para Zaffaroni es un presuntamente inocente, iba en cana. ¿Ley de quién? Del gobierno del Frente Amplio. Pero, mi amigo, entonces usted donde se quiere degollar con la Gillette, porque dice, pero espere, si tenemos, usted me pega el grito cuando... Sí. No, siga. Cuando la libertad anticipada es la libertad que le puede dar el juez a partir de la mitad de la pena. ¿Por qué? Porque el defensor dice, el muchacho es buenísimo, pero me parte el corazón cada vez que lo voy a ver, veo las obras de bien, bueno, y el juez a veces le cree, estoy ironizando, y entonces la libertad anticipada se le otorgaba por determinados delitos, en determinados plazos y todo. Sí. Mire lo que dice la ley 19.653 del último año, del penúltimo año, perdón, de 2018, del Frente Amplio. A ver qué dice. Agrega los siguientes artículos a la libertad anticipada. Artículo 301. Inaplicabilidad del beneficio de la libertad anticipada. No se le iba a dar, y es el Frente el que mandó este proyecto, parece la LUC. Esto es LUC pura, previa LUC. Por violación, abuso sexual, atentado violento al pudor, secuestro, homicidio, ley 18.000, otra vez los mismos. No se le da la anticipada. Si cometió, se tiene que cumplirla toda. Entonces, hoy dicen, qué horrible que los femicidas tengan que cumplirla toda. Tenía que cumplirla toda ya en esa época en que no se le iban a dar en esos delitos. Pero peor todavía, porque sigue esta historia, el 301 bis dice que si el hombre era reiterante, que ya dijimos que reiterante es un concepto que puede discutirse, yo mismo acepto de que el reiterante todavía no tiene sentencia condenatoria. Cometió uno, no hay sentencia, cometió el segundo, todavía no hay sentencia, no es reincidente. Exacto. Que si fuera reiterante o reincidente, y ahora le enumero qué delito, si era reiterante o reincidente, no le pueden dar la anticipada. Los delitos son lesiones graves, lesiones gravísimas, hurto agravado, hurto. El Frente Amplio sancionó una ley que si el individuo era reiterante de hurto, no reincidente de hurto, reiterante de hurto, será de inaplicabilidad del beneficio de la libertad anticipada. Claro. Entonces, nos olvidamos que hubo una pre-LUC, nos olvidamos, y suerte que yo estoy en el tema, porque para los que no están en el tema, hasta ahora no he visto a nadie que hablara de esto. Pasa desapercibida, claro, queda en y el si olvido. hay que estar en la pomada, mire ahora una frase antigua como lo que usted manejaba, claro. Hay que estar en la pomada, y por eso, y le termino, estoy con la expectativa de que esa comisión que va a crear el presidente de la República para defender la LUC sea integrada por los sectores parlamentarios y no por representantes de los partidos políticos, porque en los sectores parlamentarios habemos varios, y yo sin ninguna falsa humildad lo digo yo también, que estamos en la pomada. Y mejor articulación que la que le acabo de hacer usted, de que hubo una pre-LUC y nadie dijo nada, entonces uno se calienta. Bueno, mi amigo. Este video hay que replicarlo para que la gente entienda, porque acá hay una pieza precisamente de educación jurídica. Y ahí voy al tema suyo, los que están en la pomada, que son los que tienen formación jurídica, están dentro de las bancadas oficialistas. Pero que el presidente no se olvide, que el presidente no se olvide de que tiene que poner gente en la comisión para defender la LUC y para hacerle no al referéndum, gente que le pueda dar estos datos que para los que piensan son importantísimos porque son los prolegómenos de la LUC cuando ya se había desmadrado el tema de seguridad en el Uruguay, que lo sabemos todos. O sea que una especie de ley pro Mussolini estilo Rocco, ¿no? Una cosa así sería. Bueno, y si tenemos un minuto me dice, un minutito el pobre Bonomi, a quien yo muchas veces estuve en desacuerdo y critiqué, se cortaba las venas diciendo, necesito estas leyes, chiquilines. Se me fue de la mano el Ministerio del Interior. Aparte que se le había ido por otras cosas, pero desesperado. Y desde el Parlamento, esa izquierda caviar que ve las cosas desde su apartamento con portero, los derechos humanos, bueno, así es este planeta que algún día hablaremos en términos bastante cafetinescos para remedar ese falso discurso que tradicionalmente yo he venido soportando 40 años. Sin duda, doctor. Muchísimas gracias una vez más, ¿eh? Y nos reencontramos el próximo viernes. Seguimos. Abrazo, que ande bien. Un abrazo. Buen día, ¿eh? Buen día. El doctor Gustavo Subía, ex fiscal de la Nación, de nuestro país,
y diputado actualmente por el Partido Colorado, precisamente explicándonos algunos detalles vinculados a la seguridad pública que están relacionados con la ley de urgente consideración. Vamos a seguir con este tema, evidentemente muy, muy importante, y seguro que es un tema que se va a poner en la luz pública cada vez más. Nos reencontramos el próximo lunes. Tengan todos ustedes un excelente fin de semana. El lunes a partir de las 10 volvemos a estar para saber en dónde estamos.